¿Qué pasaría si los ingenieros actuales tuvieran que construir con las técnicas de nuestros antepasados de la antigüedad? Se han caído trozos de cemento. Los antiguos egipcios construyeron la Gran Pirámide de Keops en 20 años. Excavaron tumbas en el Valle de los Reyes a golpe de martillo y cincel. Levantaron estas enormes columnas y este obelisco de 300 toneladas de peso utilizando únicamente la fuerza del hombre. ¿Alguna vez se ha preguntado cómo lo hicieron? Nosotros sí. Y decidimos construir uno con las mismas técnicas que pensamos que usaron ellos. Nuestro equipo seguirá los pasos de los mejores ingenieros de la antigüedad. 4.500 años después de que la primera pirámide se alzara sobre el desierto, este equipo volverá a imaginar, recrear y entender cómo los egipcios construyeron lo imposible. Hemos reunido a un equipo de expertos en 3 continentes diferentes cuyo trabajo consiste en encontrar soluciones de ingeniería, y les hemos encomendado pensar, trabajar y construir como los egipcios. Steve Burrows es uno de los mejores ingenieros de estructuras del mundo. Está acostumbrado a construcciones colosales, estadios deportivos, rascacielos y aeropuertos. Es la primera vez que visita Egipto, donde examinará cada estructura para descubrir cómo trabajaban sus homólogos egipcios en la antigüedad. El diseñador arquitectónico Charlie Laxton se encargará de analizar la visión de conjunto, de descodificar las construcciones a partir de mapas y planos. Mientras tanto, a 8.000 kilómetros de allí, en la Universidad de Luisiana, en Lafayette, Estados Unidos, el profesor Chris Carroll ha montado un laboratorio de campo. No me imagino haciendo esto en el desierto con 20 grados más de temperatura y en sandalias. Ingeniero de caminos, canales y puertos especializado en construcción, intentará llevarlo a la práctica con la ayuda de una clase de futuros constructores de pirámide. Las pirámides, el obelisco, la sala hipóstila de Karnak, el Valle de los Reyes y el desaparecido Faro de Alejandría. Vamos a averiguar cómo se construyó Egipto. Durante 4.000 de los últimos 4.500 años, los campeones indiscutibles de la construcción en altura fueron los antiguos egipcios. Todo empieza con una estructura. El prototipo de todas las pirámides egipcias. La construcción de piedra tallada más antigua del mundo. Es la pirámide escalonada. Es un tipo de construcción fácilmente reconocible y se encuentra por todo el mundo. América Central y del Sur, Egipto, Asia, el sudeste asiático, podrían haber sido construidas por extraterrestres. Pero no, se usó porque es una forma muy evidente de hacer construcciones colosales y prácticamente todas las sociedades y civilizaciones, cuando llegan a cierto punto, anhelan erigir construcciones monumentales. Esta es la expresión más antigua que se conserva de ese anhelo. El hecho de que se alce sola en medio del desierto dificulta hacerse una idea de su auténtico tamaño. Pero si la cogiéramos y colocáramos en una ciudad del siglo XXI, ocuparía prácticamente una manzana. Y tendría la altura de un edificio de 20 plantas. Todas las piedras son grandes y sería imposible que las trasladara un hombre. Era trabajo de equipo. Tuvo que haber miles de personas trabajando en esto. Sabemos que esta construcción evolucionó a partir de lo que había sido la tumba egipcia tradicional, la mastaba, una construcción de una sola planta con el cuerpo enterrado bajo ella. Para ganar altura se fueron añadiendo versiones más pequeñas del mismo diseño, una encima de otra. Y enterrados bajo la pirámide escalonada hay kilómetros de túneles. Zahi Hawass, jefe de los arqueólogos egipcios, nos explica que tenían finalidad religiosa. Hay unos 5 kilómetros de túneles y pasadizos. ¿En serio? Es una representación de cómo los antiguos egipcios medían el más allá. El mundo de ultratumba donde Osiris esperaba en la cámara imperial a que el faraón llegara tras recorrer todos esos oscuros túneles y pasadizos. Tras 20 minutos de caminar y arrastrarse por los estrechos túneles, llegan hasta el espacio que hay directamente debajo del centro de la pirámide. Es fantástico, alucinante. Es una cámara enorme.
Resulta desorientador. El techo sobre sus cabezas solo está a nivel de suelo. Es la base de la pirámide. Por encima hay otros 60 metros de piedras. Teniendo en cuenta que nos llevan una ventaja de 4000 años, es difícil imaginar que el hombre sea capaz de construir algo que dure tanto como las pirámides. Cierto que algunas han sufrido reiterados saqueos y sus piedras han sido arrancadas y robadas una a una. Pero se trata de las estructuras más resistentes que existen. Las pirámides se han mantenido en pie durante miles de años, porque al estar totalmente verticales o justo en el centro, mantiene una presión uniforme sobre los cimientos. Y por eso continúa en pie la pirámide escalonada, el monumento de piedra tallada más antiguo que conocemos. La pirámide escalonada marca un punto de inflexión no solo para la arquitectura egipcia, sino también para el mundo. Parecían tener el irresistible deseo de dejar una huella permanente, por lo que no dudaron en realizar sus propios experimentos. El desierto se convirtió en un laboratorio gigantesco y los egipcios cometieron algunos errores monumentales. En lo referente a construir, los egipcios avanzaron con rapidez. Desde sus primeros intentos de erigir grandes monumentos de piedra a la terminación de la pirámide de Keops pasaron menos de 200 años. El objetivo era construir algo más grande, más alto, mejor. Cada monumento abría nuevos caminos y la ambición generaba nuevas innovaciones. La pirámide escalonada era todavía muy reciente cuando se empezó a pensar en levantar algo de 150 metros de altura, el doble de alto. Cuando construyes una pirámide que duplica en altura a la anterior, necesitas 8 veces el volumen de roca. Y la complejidad de la construcción se multiplica por 4. El progreso tecnológico de los egipcios al pasar de un tamaño de pirámide al siguiente era muy significativo. La pirámide resultante de aquel proyecto se conoce como la pirámide acodada o romboidal. No se parece a ninguna otra pirámide. Hacia la mitad de la pirámide, el ángulo de inclinación de las caras cambia de repente. La unión es abrupta, como si fuera una pirámide mucho más alta doblada sobre sí misma. Las caras todavía conservan buena parte del recubrimiento en piedra caliza que revestía antiguamente toda la construcción. La primera inspección de Steve pone inmediatamente de manifiesto la rapidez con que aprendían los constructores de las pirámides. En la pirámide acodada vemos cómo mejora la calidad de todo. La calidad de la piedra traída de la cantera es mejor. El corte de la piedra también, la forma de las piedras, todo esto indica que cada vez entendían mejor cómo construir las pirámides, cómo subir los bloques y cómo mejorar los puntos de unión. De haber continuado construyendo en el ángulo original, el resultado habría sido una pirámide inmensa de una altura muy superior a cualquier otra construcción hecha en la Tierra en los siguientes 4000 años. Pero está claro que los constructores cambiaron de idea. ¿Les resultaba demasiado difícil construir algo tan inclinado? Quizá la respuesta esté en el interior. Esta es la entrada de los trabajadores a la pirámide, a 12 metros sobre el nivel del suelo. En cuanto Steve y Melinda entran, ven una grieta. Ha debido haber algún tipo de movimiento. ¿A qué profundidad llegan las grietas? Steve y Melinda avanzan por el túnel de acceso adentrándose en la pirámide. Los egipcios construían para honrar a sus reyes, a los que veneraban como si fueran dioses. Querían que su obra durara eternamente y fuera perfecta. Por eso las grietas representan un problema por dos motivos. Al igual que en la pirámide escalonada, el interior de la pirámide acodada se abre en una enorme cámara central. Ven a echar un vistazo a esto. Esto no me gusta nada. Esta es una grieta por ruptura, lo que significa que esta parte de la piedra es estable y esta se mueve. Esta sección se mueve hacia la escalera por la que acabamos de subir. Vemos que la pirámide se sigue moviendo incluso ahora, lo que te pone un poco los pelos de punta, ¿no? Sí. Construida sobre cimientos de arena, la pirámide acodada se mueve. Y creo que se dieron cuenta de que aquí el desplazamiento era cada vez mayor.
Es probable que se reunieran y rediseñaran todo el proyecto. Entendían la causa de los problemas y buscaron la forma de solventarlos. La respuesta es el repentino cambio del ángulo de inclinación. Reduce la altura, reduce el volumen, reduce el peso de la piedra y reduce la amenaza de derrumbe. Solo una solución radical mantuvo y mantiene la estructura en pie. Esta pirámide imperfecta se descartó. Abandonada, el faraón para quien se construyó nunca llegó a utilizarla. Llevaban una generación construyendo pirámides que iban improvisando y mejorando a medida que avanzaban. La pirámide escalonada primero y la pirámide acodada o romboidal después eran monumentos extraordinarios en sí mismos. Innovadores. Revolucionarios. Aunque la historia los recuerde como parte de algo mucho más grande, mucho más majestuoso. Son prototipos, pasos del proceso de creación de la construcción más reconocible y más famosa jamás construida. La Gran Pirámide de Keops. Que, a pesar de su fama, sigue dejando perplejos a sus visitantes. Se tiende a creer que la Gran Pirámide es una masa sólida, pero después te das cuenta de que dentro hay muchísimo espacio. Es un laberinto de piedra en 3 dimensiones. Los pasadizos atraviesan distintas inclinaciones y giran en ángulos increíbles. Para quienes lo construyeron tuvo que ser un complejísimo rompecabezas, y sin duda tenía que estar todo reflejado en planos, tanto alzados como de sección. Cada lado de la base de la pirámide tiene 230 metros de longitud, con una altura de 146,61 metros. Construida con unos 2.300.000 bloques de piedra, cada uno con un peso medio de 2,5 toneladas, lo que significa un total de más de 6 millones de toneladas de piedra, y en un periodo de 20 años, lo que implica que durante ese tiempo tuvieron que colocar un bloque de piedra cada 5 minutos ininterrumpidamente, las 24 horas del día. Después se recubrió con una aleación de oro y plata. No solo es la obra arquitectónica más audaz e increíble, sino un milagro en términos de logística. Para mí el gran interrogante es cómo las construyeron. El secreto está en la piedra, en cortarla, tallarla, moverla y levantarla. Dado que la piedra es uno de los pocos recursos que abundan en la meseta de Giza, la mayoría se extrajo aquí mismo. Aun con todo, ¿cómo consigue una civilización con tan poca tecnología producir tantos bloques perfectos? ¿Cómo los hicieron? ¿Qué herramientas utilizaron? ¿Cuánto tardaban en tallarlos? Melinda está con Dennis Stokes, que lleva años tratando de entender cómo trabajaban exactamente los antiguos egipcios. La técnica que utilizaban para preparar los bloques era dividirlos dependiendo del tamaño deseado, utilizando cuñas de madera dura. No es tanto usar la fuerza bruta como la capacidad del picapedrero para entender y explotar los puntos débiles de la roca. Ya está. Sí. Increíble. Se necesita experiencia para convertir estos trozos de roca en bloques perfectamente tallados. El diseño de la pirámide exige total uniformidad, y el picapedrero solo disponía de su ojo y una sencilla escuadra. Los bloques se tallaban en la cantera para no tener que transportar peso innecesario. Para llevar las piedras hasta la pirámide utilizaban trineos y rampas, pero antes de colocar una sola piedra era necesario preparar el terreno. Si hay un desnivel de 1 grado en el suelo, este desnivel aumenta a medida que se gana altura, con lo que al final se tiene una pirámide inclinada. Por eso lo más importante es desde el principio dejar el suelo completamente llano. Acabo de medir hasta qué punto la superficie de esta capa de piedra es horizontal, y todas las medidas oscilan por debajo del medio grado de diferencia. Es geométricamente perfecto.
Una vez puestos los cimientos, podía empezar la construcción. Imaginemos que llega el primer bloque de piedra. ¿Dónde lo pones? Yo creo que pones uno en cada una de las 4 esquinas. Colocarlos bien es difícil. Hay que evitar que queden un poco torcidos o salidos, pues de ser así, al poner el siguiente bloque ya empezarías a desviar aunque solo fuera unos grados, y corres el peligro de no llegar hasta la otra esquina. En ese momento no se necesita mucha mano de obra, pero su trabajo tiene que ser muy preciso. Imaginemos que ya han colocado 4 bloques y llegan los siguientes. ¿Dónde los ponen? Yo creo que los pondría en la mitad de cada lado. ¿Y por qué? Porque así puedes empezar a atisbar por primera vez una línea de nivel de todo el perímetro de la base. Solo después de tener el suelo nivelado y la primera y crucial capa de bloques en su sitio, los constructores se enfrentaban a su mayor reto. Todavía faltaban por llegar más de 2 millones de bloques y la cuestión es, ¿cómo los levantaban? Existen muchas teorías sobre la construcción de la pirámide de Keops, pero todas ellas incluyen algún tipo de rampa, porque es la forma más sencilla para subir cosas. Tienes un triángulo de ángulos rectos y vas arrastrando los bloques por el lado más largo. Sencillo, sí, pero a esta escala, de sencillo no tiene nada. En Luisiana, Chris Carroll y su equipo han decidido construir una rampa y se disponen a pelearse con un bloque de cemento de 2 toneladas. De todas las teorías sobre la construcción de la Gran Pirámide, la más conocida y tan querida por Hollywood es la de una sola rampa, y desde luego sencilla es. Solo es una enorme rampa hecha con ladrillos de adobe o con arena y un ejército de personas arrastrando los enormes bloques de piedra. A medida que avanza la pirámide, la rampa también se tiene que hacer más grande. En general se afirma que la rampa ideal debe tener una inclinación de entre 7 y 9 grados. Con una inclinación mayor sería prácticamente imposible mover los bloques. Pero a medida que la rampa aumenta para mantener el ángulo de inclinación, surgen los problemas. Como la rampa no tiene mucha pendiente, para cada nuevo metro de altura habría que alargar muchísimo la rampa y añadir mucho más material. Todo eso antes de poder colocar un solo bloque en la nueva altura. Sin embargo, según los cálculos basados en 20 años de construcción, era necesario colocar un bloque cada 3 minutos en jornadas diarias de 12 horas. Si los trabajadores se veían obligados a parar y esperar, tendrían que trabajar incluso más deprisa. A 11.000 kilómetros de allí, en Luisiana, Chris ha identificado otro problema. Mientras construíamos la rampa hemos tenido que inclinar los lados para que sea estable. Es parecido a lo que hubieran hecho los egipcios, buscar la estabilidad, ya que la rampa no puede tener 2 caras verticales. Básicamente lo que hay que hacer es construir otra pirámide. Incluso si los egipcios usaban ladrillos de adobe, hay que construir otra pirámide para subir a la pirámide que estás construyendo. Si amplificamos el problema en una pirámide que alcanzará 50 metros en el aire, la teoría de una sola rampa se desmorona. Esta es la Gran Pirámide de más de 140 metros de altura. Una rampa con 7 grados de inclinación se habría extendido más de 1,5 kilómetros en esa dirección. Y al no poder tener caras verticales porque no sería estable, las caras tendrían que tener rampas a su vez, con lo que el volumen de la rampa sería mucho mayor que el volumen de la pirámide. Por eso no comparto la teoría de una única rampa. Me parece imposible que utilizaran una rampa de esa escala para construir la pirámide. Pero la respuesta más probable sigue siendo algún tipo de rampa, que podía ser una rampa con otra forma. La siguiente teoría es una rampa espiral externa. En lugar de una rampa increíblemente larga para llegar a lo más alto, es una rampa que al ascender se enrosca en espiral. Tiene 2 ventajas. La primera es que la misma pirámide proporciona buena parte del material necesario para la rampa. Y la segunda es que el peso adicional de la rampa se reparte equitativamente por toda la construcción y no la empuja.
Visualícelo. Necesita una superficie lisa horizontal por la que empujar las piedras hacia arriba. Por fuera tiene que haber una pared inclinada hacia afuera por estabilidad y rellena de tierra. La pared está en un lateral y tiene un importante ángulo de inclinación. Si se dibuja y proyecta la línea hasta abajo, tendrá que llegar hasta el suelo o rodear toda la pirámide, lo que significaría construir un envoltorio de ladrillos de adobe alrededor de toda la pirámide en paralelo a la construcción de la pirámide misma. Me parece totalmente inverosímil y nada viable. En el equipo de Chris están comprobando de primera mano que lo que sobre papel parece una sencillísima operación es en realidad muy compleja. Esto es un bloque de cemento de 1800 kilos equivalente al peso de un bloque de arenisca. Ahora lo colocaremos en los rodillos y lo subiremos por la rampa. Para que el sistema funcione, cada elemento tiene que estar perfectamente construido y cada superficie debe estar perfectamente pulida. Bien, colocándolo en los rodillos podremos tirar del bloque directamente y hacerlo subir por la rampa. Iremos quitando los rodillos de detrás y colocándolos delante a medida que el bloque vaya avanzando sobre ellos. Bajo las órdenes de Chris, el equipo solo tiene un objetivo: subir el bloque por la rampa utilizando únicamente los rodillos, cuerdas y fuerza bruta. Se parece a la técnica de los egipcios, solo que ellos utilizaban troncos de árbol. Lo que me planteo es cómo lo subieron los egipcios desde el suelo a la rampa. Tenía que haber algún tipo de transición, y para eso no tengo respuesta. Los podéis empujar, pero no pongáis la mano debajo del bloque. Procurad que estén paralelos. Si el bloque se cae de los rodillos, aplastará todo lo que encuentre. Además, sería imposible moverlo, y si para construir las pirámides usaron rampas, necesitarían docenas de equipos trabajando a la vez. Si alguno hacía algo mal, todo el proceso se detendría. Los egipcios usaban cuerdas de cáñamo hechas a mano. Y las cuerdas necesitaban hombres que tiraran de ellas. Nos estamos preparando para tirar del bloque rampa arriba y empezaremos con 2 personas. Que empiecen a tirar a ver si pueden moverlo. Mientras los 2 jóvenes tiran, merece la pena recordar que la estatura media de los antiguos egipcios rondaba el 1,60 m. Necesitamos a alguien más. Toby, ven aquí. Bien, vamos a intentarlo otra vez. Otro más. Callum, vamos a intentarlo, a ver si podemos hacerlo con 4. Alucinante, tío. Me encanta. ¿Listos, chicos? Vale. Alto, alto. Bien, Joseph, ven y lo intentamos con 5. Bien. Esto con un bloque una vez. Si estos jóvenes hubieran estado en Egipto hace 4500 años, lo habrían hecho todo el día. Todos los días. Durante años. Descalzos y bajo el sol del desierto.